Un saludo a todos los que están online. Nos encontramos en la posición 154 y estamos también en tiempos de fiesta de Yom Teruah o Rosh Hashanah, como también se le conoce, que no es más que la fiesta que anuncia el llamado de Dios. Ahora, ¿cuál llamado de Dios? El problema es que muchas veces se tienen determinadas interpretaciones y determinados conceptos que no están muy ajustados a lo que el texto bíblico nos enseña, ya sabemos eso. Y es que muchas veces usted oye, por ejemplo, en los cultos por ahí, que se empieza el culto y empiezan a sonar una trompeta, y eso simplemente distorsiona lo que realmente es la fiesta de Yom Teruah. Esta fiesta, el día de la trompeta, que en realidad Teruah lo que significa es un sonido específico y no trompeta, sino un sonido específico que se hace con el shofar. Hay muchos sonidos, porque hay diferentes tipos de trompeta. También, si nos concentramos entonces en una de esas trompetas, que es el shofar, que es el que se hace con cuerno de carnero, si agarramos entonces, hay determinados sonidos que se hacen con ese, múltiples. Inclusive en una ocasión escuché a un judío tocar el Hatikvah, que es el himno nacional de la nación de Israel, con el shofar. O sea, tú puedes hacer muchos toques con el shofar. Pero el Teruah es un toque específico que está llamando, está convocando. Y cuando suena esto, aunque lo hacen los seres humanos, estos seres humanos que suenan el shofar, es inspirado precisamente en un llamado que Dios hace, porque fue Dios el que dijo en uno de sus Moadim, en una de esas fiestas que conforman el calendario bíblico y el calendario profético, si se le quiere llamar de alguna otra forma. Cuando Dios dio este sonido, estaba diciendo que Él iba a convocar al pueblo. Ahora, ¿a qué se convoca al pueblo? Bueno, se convoca a venir a la presencia de Dios en juicio. No es simplemente venir a alabar, cantar, brincar. No es ese el sentido de la fiesta, sino el sentido de que tú vengas a la presencia de Dios y evalúes tu vida, evalúes lo que está pasando contigo. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Hay personas que dicen, bueno, eso no hay que hacerlo una vez en el año, porque si tú de verdad amas a Dios, pues entonces eso se hace siempre. Bueno, hazlo. Si todo el mundo lo hiciera, sería muy bueno. Ahora, aunque todo el mundo lo haga, porque tú crees que Moisés no lo hacía, o tú crees que Daniel no lo hacía, o tú crees que David no lo hacía, pero aunque estos hombres de Dios lo hacían, pues también entendían la connotación de esto que Dios había establecido y que se cumplía en una vez en el año durante varios días. Y es la fiesta o el Moed que da inicio a lo que es la temporada de invierno. Hay dos maneras de presentarse ante Dios. Hay una manera de presentarse ante Él porque tú lo amas, tú lo quieres y ves la oportunidad de venir ante Él. Y aunque tú vienes todo el año, pero esta es una oportunidad más para venir cuando Él dijo que viniera. Porque los demás días en el año tú vienes porque tú quieres. Pero este día en específico, porque Dios dijo que había que venir en este día. Así que en estos días de Yom Teruah se escucha el toque de la trompeta y se viene ante Él. Ahora, están los que van a ir delante de Él, no porque quieran ir, sino porque tienen que venir. O sea, esta fiesta está anunciando que en algún momento de la historia Dios te va a sentenciar. Dios, tienes que venir y pararte ante Él y vas a tener que dar cuenta de todo lo que tú has hecho en tu vida. Te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, te caiga bien o no te caiga bien, creas o no creas. En una ocasión yo estaba predicando a una persona y esta persona me dijo, mire pastor, yo no creo en Dios, no me interesa Dios, así que yo no tengo por qué estar
pensando en él ni nada por el estilo. Y yo no creo que eso sea realidad. Y yo le dije, está bien, estás en tu derecho de hacerlo. Pero yo también estoy en el deber de decirte que aunque tú no creas, aunque tú no quieras, Dios está ahí. Porque Él no depende de que tú creas o no creas. Él está ahí, Él es el que es. Y vamos a hablar de eso un poquito más. Pero Él es real, aunque tú no creas. Así que hay personas que van a venir ante Dios porque quieren venir ante Dios. Hay personas que van a venir ante Dios porque Dios lo va a agarrar por el narigón como se le hace a los bueyes y lo va a traer ante su presencia. Le guste o no le guste. Así que la fiesta de Teruá está anunciando eso. Hay algunos que oímos el shofar y nos presentamos ante él. Hay otros que oyen el shofar y no saben de lo que están hablando. Para eso estamos enseñando. Y para eso Dios enseñó y le dijo a Moisés, para que Moisés también lo enseñara. Y para eso llamó a los profetas. Y para eso vino Jesús. Y para eso también mandó a los apóstoles. O sea, estamos en función de eso. Mientras usted respire, hay oportunidad para eso. Y están también los que simplemente no le interesa eso. O sea, yo ni me interesa Dios, ni me interesa nada de eso. No quiero saber de eso. Vale. Pero usted tiene que venir ante él. La fiesta te recuerda eso. Tú vas a estar mirando que hay personas que sí, hay personas que no. Y tú vas a tener conciencia de que aunque esas personas digan que no, y aún los que dicen que sí, pues hay que venir ante Dios. Así que la fiesta de Yom Teruá va a estar anunciando ese venir ante él. Ahora, desde que la luna es nueva el mes anterior, que se conoce como el mes de Elul, pues hay salmos que están diseñados, hay plegarias y deseos que están diseñados para que la persona pueda prepararse para eso. Porque si es un momento tan especial en que tiene que venir ante él en juicio, pues usted tiene que prepararse para eso. Y aun cuando la persona no se haya preparado para eso, también tiene, porque esa es la trompeta. O sea, tú oyes la trompeta y no quiere decir que automáticamente llegaste al lugar. Tú oyes la trompeta y te movilizas para ir a ese lugar. O si estás preparado cuando oyes la trompeta, ya estás listo, pero tienes que moverte hasta ahí. Así que hay 10 días para eso, y el 10º día es el Yom Kippur, es la expiación. O sea, te preparas, Dios te llama con la trompeta y el 10º te presentas a la expiación. En esa expiación es la oportunidad para que Dios perdone. Pero si tú vas con soberbia, si tú vas con rebeldía, pues simplemente Dios no te va a perdonar. Y vamos a ver eso también. Ahora, antes de las trompetas viene ese periodo de preparación que se conoce como el momento en que se leen, se canta, se recita los Selihot. ¿Qué cosas son los Selihot? O las Selihot. Es simplemente plegarias que van a estar conformando la idea, preparando al ser humano para ese momento en que va a llegar a ser llamado por Dios. Así que de forma general tenemos Selihot que ocurren un mes antes hasta la trompeta, y aunque empieza la fiesta de la trompeta, usted puede seguir oyendo Selihot, y al final, al 10º día, pues viene lo que sería el Yom Kippur. Hoy vamos a estar viendo uno de los salmos que se cantan o se leen en este tiempo de Selihot, y que usted puede verlo en uno de los textos que está en la porción de esta semana, la porción 154. Este salmo es el Salmo 130. Vamos a leerlo. Dice: oh Señor, de lo profundo clamo a ti. Oh Señor, oye mi voz, y tus oídos estén atentos a la voz de mis súplicas. Señor, si tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, mi alma espera, en su palabra espero. Más que los centinelas a la mañana, mi alma espera al Señor. Sí, más que los centinelas a la mañana. Espere Israel en el Señor, porque con el Señor está la misericordia, y con él abundante redención.
Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ahora, ¿en qué se basó David para hacer este salmo? Este salmo se conoce como, la primera línea cuando comienza dice cántico gradual. O sea, es un cántico que va a comenzar con, que se cantaba, mientras se iba caminando. O sea, de donde quiera que tú ibas para llegar al templo, tenías que simplemente subir. Por eso es que se llaman algunos salmos, usted va a ver, cántico gradual. O sea, de ese caminar en ascenso, esa agilá. Entonces, ese caminar en ascenso hacia el templo iba acompañado de determinados cánticos. En la fiesta de Yom Teruah, en los Selijot, en todo este proceso, este era uno de los que se cantaba. También se leía en la casa, o sea, si usted en ese tiempo previo de preparación, pues usted no iba a ir al templo o algo así por el estilo, pues usted lo cantaba. Después del templo, igual, sucede lo mismo, o sea, son cánticos, son salmos para cantar. Ahora, ¿en qué se basan estos salmos? ¿De dónde David se basó para eso? Bueno, de lo dicho por Moisés. Y vamos a ver en lo dicho por Moisés. Discúlpenme. Tenemos en Éxodo 34 del 6 al 7. Y es un texto curioso, porque en este texto dice que Moisés está parado y el Señor le pasaba por delante. Debemos entender quién es este Señor que le está pasando por delante. Porque si usted no entiende eso, no va a entender el resto de por qué hoy también lo hacemos. Dios es eterno, ¿no es así? Y dice en la Biblia que nunca nadie ha visto a Dios, sino el unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. O sea, es imposible que un ser humano que es limitado, por ejemplo, si usted mira, hay algo que se llama horizonte. ¿Qué cosa es un horizonte? Horizonte es hasta donde llega su vista. Simplemente. Si usted tuviera entonces un catalejo o unos anteojos, usted veía más allá. Eso hace un horizonte. Usted en los 5 sentidos, usted es limitado porque usted es un ser material y como ser material es limitado. Dios es eterno, no tiene límites. Por lo tanto, por más que una persona quiera ver a Dios, oír a Dios, no lo puede hacer. Nunca el hombre podrá, con sus 5 sentidos, entrar en contacto con la eternidad. La única forma que hay para eso es que la eternidad misma, Dios mismo, se limite. ¿Para qué? Para que tus órganos de los sentidos o las amplificaciones que tengas o lo que sea, para que tus órganos puedan captar esa limitancia y puedan tener contacto con Dios. Cuando usted escucha audiblemente, no estoy hablando de aquella persona que dice, no, porque Dios habló a mi corazón, que es válido. Pero cuando una persona escucha audiblemente a Dios, es porque Dios está haciendo uso de toda la materia y se ha contraído de su eternidad, ha hecho un milagro de reduccionismo de sí mismo para que usted pueda percibirlo. Lo mismo sucede con la vista, lo mismo sucede si usted, como por ejemplo Abraham, que se sentó allí, y ahora Moisés, que lo está viendo pasar. Para tú ver pasar a una persona, tiene que haber algo, porque sabemos que usted ve, si usted estuviera en un lugar oscuro, pues simplemente usted no veía. Así que lo primero que tiene que haber es luz para que usted vea algo. Sea que luz que emana a la persona, o sea luz alrededor. Es más, sus órganos de la visión tienen que estar bien, porque si no tampoco lo puede ver. Y cuando él lo ve pasando, ¿qué es lo que está viendo pasar? Bueno, está viendo pasar ese reduccionismo que Dios hizo de sí mismo para darte la posibilidad de que pueda verlo, de que puedas oírlo. Y como decía hace un rato, la Biblia nos enseña que eso, cuando Dios hace eso, eso se llama
Jesús. Eso se llama, en hebreo diríamos Yeshua. Eso se llama el alfa y la omega. Eso se llama el principio y el fin. Porque Dios es eterno, no tiene principio y fin. Para que pueda tener principio y fin, tiene que reducirse. Tiene que encogerse. Y presentarse en esa forma, aunque Él es eterno. Por eso es que cuando una persona oye a Dios, ve a Dios, conversa con Dios, físicamente, la persona que usted está viendo ahí, si es Dios, es Jesús, no hay otro. Dios puede enviar mensajeros también, que conocemos como ángeles. Pero si el tal se presenta como Dios, es Jesús. Porque es ese encogimiento. Ahora, cuando la persona dice, yo sentí a Dios en mi corazón, ahí lo que está sintiendo es el Espíritu Santo. Que es la forma espiritual de conexión con tu espíritu. Pero la forma física de conexión es Jesús. Así que, entendiendo un poquito eso, podemos ver un poco mejor el texto. Porque está Moisés viendo. ¿A quién está viendo? A Jesús. Recuerdo en algún tiempo que estuve enseñando a testigos de Jehová, no porque yo era testigo de Jehová, sino enseñándoles griego. Y en esa enseñanza, pues, me dio la oportunidad de conocer un poquito más de cerca, no los conceptos que aparecen en un libro de lo que dicen los testigos de Jehová, sino escuchar los argumentos, cómo los usan, cómo los entrelazan, y poder también darle otros argumentos. Pero hay de este tipo de sectas que te dicen con una facilidad tremenda, no, porque Jesús en el Nuevo Testamento y en el Antiguo no está. Si hay cristianos que te dicen eso, es porque también son sectas, no han entendido la Biblia. Porque es imposible que usted sea cristiano. Es imposible que usted crea en Jesús y no crea que Jesús está en el Antiguo Testamento. Porque si usted cree que Él es el Hijo de Dios, pues tiene que estar en todos lados y en todo tiempo. Porque Dios es eterno. Ahora, en el Antiguo Testamento está. Ahí tienes un pasaje, por ejemplo, Moisés está viendo pasar. ¿A quién vio pasar? Cuando dice que Moisés subió al monte Sinaí, habían 70 ancianos que subieron con él, y dice que los sentaron y Dios de su mano le dio alimento. ¿Esa mano de quién era? Jesús. Cuando Daniel estaba, los amigos de Daniel estaban dándole candela allá en Babilonia, y dice que miraba el rey y vio a un cuarto con ellos, semejante al Hijo del Hombre. Pues ese es Jesús que estaba allí con él. Ahora, aunque Jesús siempre hizo esto, en este momento fue cuando Él nació de la Virgen y toda esta cosa en el Evangelio, pues esa es su encarnación. Porque no es lo mismo aparecer, no es lo mismo encogerse hasta ese punto, que encogerse más todavía para hacerte hombre y vivir como hombre. Y morir como hombre. Y como dice Pablo, una muerte de cruz, no cualquiera. Así que debemos entender primero eso. Ahora, en este texto que vamos a leer es donde se basa algo que se conoce históricamente, cuando usted tiene acceso a determinada documentación y a determinadas enseñanzas históricas, culturales de la nación de Israel. Pues esto se conoce como los 13 atributos de la misericordia, que están basados en este texto. Históricamente se ha enseñado este texto, porque históricamente se enseñaba toda la Torá en un ciclo de porciones. Cuando se llegaba aquí, se enseñaba esto. Y cuando se llegaba a los Selijot, se enseñaba esto. Y hasta hoy se lee este texto junto con todos los, como el Salmo 130, que se lee en ese tiempo de Selijot. Y también en tiempo de Rosh Hashanah, como yo decía, o de Yom Teruah, esos 10 días. Entonces, este texto que vamos a estar viendo ahora, estos 13 atributos, yo decía hace unos días a alguien, esto no es un sermón expositivo, o sea, no es que yo hice un sermón expositivo, sabe que ahora la gente está, un grupo de gente está afanado con el tema del sermón expositivo. Y si usted no habla expositivamente, si usted no predica expositivo, usted no es ni espiritual. La tendencia extremista, ahora que se usan todos estos términos, ultra extremista. Pero
En ese andar, en ese caminar, usted va histórico, como decía, usted va a ver en este texto los 13 principios que históricamente en donde se basó David, en donde se basó todo el mundo para entender la misericordia divina. Lo vamos a ver en este texto. En primer lugar aparece las 4 letras del nombre de Dios, Yod-Heh-Vah-Heh, o sea, YHWH, que no es un nombre, no es Jehová, ni si se fuera a pronunciar fuera Yahvé, no Yahweh. Eso es un anglicismo mal interpretado por ellos también, aunque quieran meterle nombrecitos, matrilecciones y hacer una serie de inventos, pero eso no es eso, es Yahvé. Cualquier lingüista hebraico de pura cepa te puede decir que ahí no es Yahweh nunca en la vida. Pero aun cuando se pudiera decir Yahvé, esa palabra no se dice porque simplemente es un acróstico. ¿Recuerda lo que era un acróstico? Cuando un joven estaba enamorada, una joven enamorada, un joven enamorado que agarraba un papel y ponía amor, la A es esto, la M es esto otro, y eso es un acróstico. Entonces, estas 4 letras son un acróstico que significan el que fue, el que es y será. Y está escrito así en la literatura hebrea. No es algo científico. No es algo que hay que hacer. Eso está escrito ahí. Pero ese concepto de Él es, el que es y será, lo que indica es que cuando Moisés le pregunta a Dios, dame un nombre para yo ir al pueblo y decirle mi nombre, pues Dios, el nombre que le da es este, porque eso no es un nombre. Porque ponte a pensar, si una persona tiene nombre es porque alguien le puso el nombre. Y si alguien te pone nombre a ti, cuando tú naces es porque ese alguien es primero que tú. Así que si Dios tuviera un nombre es porque alguien le puso nombre y ese alguien sería primero que él. Y el nombre yo soy el que soy, o yo soy el que seré, o yo soy el que fui, ¿cómo se llama? Soy y seré. Lo que está diciendo es, yo soy el absoluto, yo soy el eterno, yo soy el que no tiene a nadie antes y el que no va a tener a nadie después. Yo soy el perfecto. Yo soy el autosuficiente, porque Dios es el verdadero ser autosuficiente. Un ser humano que se proclame autosuficiente es un soquete, porque usted no es suficiente en sí mismo, usted depende de cosas. Pero Dios es el único ser autosuficiente porque Él no depende de nada. Porque si Él dependiera de algo, el día que ese algo falte, pues Él deja de ser. Y si Él es eterno, ya Él tiene la prueba de que Él no depende de nadie. Así que Él es perfecto, Él es autosuficiente, Él es eterno y todo eso. Entonces, eso significa que el ser eterno es eterno antes de que el hombre pecara, es eterno después que el hombre pecara. O sea, es magnificente aun cuando no había hombre. Y cuando haya igual. Y suceda lo que suceda, nada de eso en su creación, que está aparte de Él y se sustenta por Él, lo puede hacer cambiar a Él. Ni lo va a tumbar, ni se va a caer. O sea, Satanás pensar que puede tumbar a Dios es un absurdo. Eso nadie lo puede hacer. Ahora, si miramos el texto, vemos que aparece una segunda vez repetido. ¿Por qué se repite una segunda vez? Bueno, sabemos que cuando las cosas se dicen 2 veces en el hebreo, te está leyendo y lee las cosas repetidas 2 veces, lo que se está es recalcando, se está diciendo esto es así. Así que cuando aparece por segunda vez el nombre de Dios, lo que está diciendo es, Él es eterno primero, por todo, pero cuando lo está diciendo la otra vez, Él es eterno aún, aún cuando el hombre, por ejemplo, pecó. O sea, Dios hace la creación, Él es perfecto, Él es eterno. Ese es el primero. El segundo, esa creación se corrompe, pero Él siguió siendo perfecto. O sea, nada lo puede cambiar, es inmutable. Por eso es que decimos que Él es inamovible.
Él no es hombre para que se arrepienta. Porque es simplemente, como decir, bueno, esa es la palabra que se usa en la teología, pero no se usa por gusto, es porque es inmutable, es incambiable. Tenemos una tercera palabra ahí, que sería el tercer atributo, que es Dios. Ahí aparece la palabra Él, de donde decimos Elohim, de donde decimos Emmanuel. O sea, ese Él significa, o se utiliza, se traduce como Dios. Pero en su raíz semítica, en su raíz Acadia, disculpen, en esa raíz lo que está significando es poderoso, es fuerza, es autoridad. Es una persona que tiene fuerza y autoridad. Porque Dios no tan solo es eterno, no tan solo es perfecto, no, Él tiene fuerza y autoridad para cuando Él dice una cosa, cuando Él se propone una cosa, cuando Él va a hacer algo, Él la hace. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese y le sea útil a quien le sea útil. Por eso es uno de los atributos de la misericordia, porque cuando Dios perdona a alguien, nadie puede cambiar eso. Cuando Dios restaura el corazón de una persona, nadie puede cambiar eso. Cuando Dios restaura una familia, cuando Dios hace lo que vaya a hacer, nadie puede cambiar eso. Decía Pablo en una ocasión, basado en estos atributos, dice Pablo, ¿acaso puede el hombre altercar con el alfarero? O sea, Pablo no está diciendo una cosa ahí que todo el que está leyendo se lo está desayunando. ¡Wow! ¡Qué grandeza! No, Pablo está diciendo, pero ven acá, ustedes no creen en esto que se dice en toda la fiesta. Tú no puedes altercar con el alfarero. Él es Elohim. Él es el poderoso, el fuerte. Así que este es el tercero de los 13 atributos de la misericordia. O sea, la misericordia de Dios se basa en su eternidad, en que Él es inmutable, pero también en su fuerza, en su autoridad, en su poder. El cuarto de los atributos es que dice ahí misericordioso. Dios es compasivo y muestra misericordia. ¿Qué cosa es misericordia? Misericordia está basado en dos palabras. Miser, de miseria, y cordia, de corazón. O sea, una persona misericordiosa es que se mueve, que es compasivo con un corazón que está en miseria. Cuando tu corazón es miserable, cuando un corazón está destrozado de la pobreza existencial de esa persona, de su esencia, Dios se compadece por eso. Dios está pendiente de eso. Hay personas que creen que Dios solamente está pendiente de los hijos de Él, o sea, de aquellos que tienen una relación con Él de padre a hijo. No, Dios está pendiente de todos los seres humanos, del más rebelde, el más miserable de corazón. Él es misericordioso con ese y está pendiente de cada detalle de la vida de esa persona. Número 5 de los atributos es que Él es clemente. O sea, Él perdona con facilidad. Él no te pone, si haces esto, entonces te perdono. ¿Ves? Una meta. Si tú vas caminando hasta tal lugar, tú te arrastras hasta tal. No. O sea, cuando tú vienes a Él y pides perdón, automáticamente Él te perdona. Porque Él es rápido para perdonar. Claro, usted no puede agarrar uno de estos atributos y sacarlos de resto. Y usted lo va a ver hasta el final. O sea, no quiere decir que porque eres clemente, pues yo puedo venir cada 5 minutos a estar pidiéndole perdón por lo mismo. Y vamos a ver al final. Pero dentro de esos 13 atributos, uno de ellos es que Él es clemente. O sea, que perdona con facilidad, como decía hace un rato. El número 6 dice, lento para la ira. Dios es paciente antes de enojarse para que haya oportunidad de arrepentimiento. Recuerda a Adán. Adán peca y Dios lo llama. Primero lo viene a buscar, él se esconde. Lo llama. Varias veces responde. Y no tan solo lo llama varias veces y responde, sino que después entonces le pregunta: ¿qué tú hiciste? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios hizo todo eso y no desde el primer momento? Porque Él dijo, el día que comas te mueres y ya, punto, aquí no hay más nada que hablar. ¿Por qué Dios hizo todo eso? Es más, ¿por qué no murió completamente? Porque la palabra que aparece ahí es que Dios, que Adán iba a morir. Y esa muerte era completa. Sí, en un proceso, pero completa.
¿Por qué entonces ese proceso no fue más rápido? Simple. Porque Dios siempre enmarca a la persona en ese tiempo de arrepentimiento. Da esa oportunidad. En una ocasión, hablando yo con una persona, esta persona me decía: pero es que usted no sabe lo que yo he hecho. Yo he hecho cosas malas. ¿Cómo Dios me va a perdonar? Y yo le decía: mira, mientras tú respires, Dios te tiene en ese marco para que tú te arrepientas. Y te va a estar dando la oportunidad de que tú lo hagas. Así que tú lo que tienes que hacer es aprovecharla. Todas las personas que han pecado y han recibido la sentencia de Dios, cualquiera que haya sido, Sodoma, Gomorra, por ejemplo, ellos podían haber perfectamente, cuando llegaron a Los Ángeles, haberse arrepentido. ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué? Dios le dio la oportunidad. Ellos no lo hicieron porque ellos no quisieron, pero Dios le dio esa oportunidad. Porque Él es lento para la ira, buscando el arrepentimiento. El séptimo de los atributos dice: grande en bondad. O sea, Dios muestra amor a pesar de. A pesar de que la persona sea malévola, a pesar de todo lo que tú hayas hecho, Dios te perdona. A pesar de todo, Él es bondadoso. Él está pasando por alto todo eso. Él es grande en bondad. El número 8 dice que Él también es verdad. O sea, Dios es fiel y verdadero en recompensar. Cuando Él te dice: yo te voy a dar esto, eso lo va a dar. Él le dijo a Moisés, le dijo a Abraham: multiplicaré como las estrellas, como la arena del mar, y ahí está. Él le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estamos siendo bendecidos ya. Cuando Él le dijo: los que te bendigan, los bendeciré, y los que te maldigan, los maldeciré. Ahí están un gran historial de personas que han recibido ese trato. O sea, Dios es verdad. Él no cambia en ese sentido. Él dice una cosa y eso es lo que Él hace. Número 9, guarda la misericordia a millares. O sea, Dios recompensa en ti a otras generaciones. Por eso la seguridad de Pedro aquel día en la cárcel, cuando estaba ante aquel hombre en el carcelero, no es que Pedro estaba dando una promesa y ahí viene la gente y lo ponen hasta en un promesario para sacarlo en una tarjetica. No. Pedro está convencido de una cosa, porque lo sabe por los Selijot, lo sabe por estas lecturas de los 13 atributos. Pedro le dice a aquel hombre: cree en el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo que vio Moisés pasando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero también toda tu casa. Ayer escuchaba un testimonio precioso que tengo que repetirlo hoy, de un hermano que su mamá estaba cumpliendo ayer 95 años. Y él contaba que él estaba allí parado cantando con una guitarra, porque su mamá, cuando él estaba perdido, su mamá había venido al Señor o estaba en el Señor, y su mamá le pedía al Señor: Señor, acuérdate, yo soy fiel a ti, acuérdate de mi hijo. Y ahí estaba él. O sea, Dios bendice en su misericordia hasta otras generaciones que vienen después de ti. Dios carga con la iniquidad. O sea, Dios perdona la falta premeditada. Eso es lo que es iniquidad. O sea, una persona que planifica fallar en algo no es la persona que comete un error. Y no es que los errores se puedan cometer, pero hay errores que se cometen que tú simplemente no los planificaste. O sea, te equivocaste, hiciste lo que no tenías que hacer, pero no lo planificaste. Sin embargo, hay personas que sí planifican el error. Entonces, imagínate tú, Dios perdona, según nos está diciendo Moisés. Dios perdona aún a ese que planificó. Así que cuando tú cometes un error que no lo planificaste, dale rápido al Señor sin ningún problema, porque aún al que lo planifica, Dios lo perdona. Es tremendo, ¿verdad? El número 11 es la transgresión. O sea, Dios perdona perversidad del rebelde. ¿Qué cosa es la perversidad del rebelde?
O sea, ya no la persona que planificó cometer el error, sino es la persona que después que comete el error se mantiene en él, lo justifica, quiere convencer a los demás de que lo que él hizo está bien. Enreda las cosas para aparentar que él no cometió ningún error. Eso es un rebelde. Bueno, eso. ¿Usted quiere una cosa más mala que esa, verdad? O que la iniquidad que hablamos anteriormente. Bueno, eso Dios lo perdona. Fíjate tú, ¿quién es Dios? Dios perdona eso también. Y número 12, el pecado. O sea, Dios limpia y purifica de culpa. O sea, el pecado no solamente es alejado de Dios. El pecado también genera una culpa. No es la culpa, pero genera una culpa. Que esa culpa hace que cuando la persona está alejado de Dios, se aleja más. Si esta persona en medio de ese alejamiento, bien separado de Dios, nunca ha tenido nada que ver con Dios, no le interesa a Dios, está, y de buena primera, esta persona viene a Dios, dice la Biblia, que Él lo perdona. Dios perdona eso también. Ahora, como yo decía hace un rato, no puedes pensar, porque esto es lo que hacen determinadas sectas o determinadas teologías que hay hoy en día, que te sacan entonces uno de estos puntos. No, Dios es así y se olvidan de lo demás. El número 13 de los atributos dice, pero de ningún modo justifica ¿a quién? Al culpable. O sea, la persona que no se arrepiente, la persona que se queda en su condición, esos atributos no le aplican. Esos atributos solamente aplican a la persona que viene a Dios en arrepentimiento, en búsqueda de perdón. Cuando una persona viene a Dios en ese sentido, Dios le perdona. Por eso es que dice, Dios es amor. Ya te das cuenta que lo que está diciendo, ¿cómo se llama? Se empareja con este texto. Los apóstoles nunca estuvieron enseñando cosas que no se habían enseñado siempre. Dice, Dios es amor, pero también, ¿qué cosa es? Fuego consumidor. Dios es amor porque tiene estos 12 atributos, que con esos 12 atributos te demuestra que Él es amor y que tiene un corazón que no cabe en este mundo. Como diría gente que he conocido allá en Cuba. Tiene un corazón que no cabe en este mundo, te acepta, pero también es fuego consumidor. Acepta al que se arrepintió, al que dejó de ser culpable, al que viene ante Él, al que viene buscando de Él. Ahora, después de haber visto este cuadro de los 13 atributos, vamos a volver al Salmo, para que usted vea cómo el Salmo, como Selijot al fin, está cimentado precisamente en esto. Cuando una persona tiene conciencia de estos atributos, automáticamente va a pensar de esta forma. Dice, oh Señor, de lo profundo ¿de qué? Del abismo, de las tinieblas, de donde nadie puede clamar, de donde nadie puede gritar. De lo profundo clamo a ti. Oh Señor, oye mi voz, y tus oídos estén atentos a la voz de mis súplicas. Señor, si tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? No lo toma en cuenta porque te está diciendo que Él todo eso lo perdona. Tú vienes a Él y Él perdona todo eso. Y dice que se olvida completamente, lo tira en el agua y se olvida de eso completamente. Por eso es que dice, pero en ti hay perdón, para que seas temido. O sea, Dios sentencia, pero también Dios salva. Cuando una persona está mirando, bueno, si Dios existiera, ¿por qué este mundo está como está? Ya te puedes dar cuenta en los 13 atributos por qué este mundo está como está. Porque si tú no vienes a Dios en arrepentimiento, pues las otras 12 cosas no tienen efecto. Entonces este mundo está bajo la maldición del pecado, porque simplemente las personas están deseosos de vivir en esa maldición del pecado. Pero al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando una persona viene a Dios, automáticamente los brazos de Él están abiertos. Aleluya. Espero en el Señor. Mi alma espera. En su palabra espero.
Más que los centinelas a la mañana, mi alma espera al Señor. Sí, más que los centinelas a la mañana. Espera Israel, o sea, ahora él está hablando de él y ahora como él sabe que Dios, cuando él clamó de lo profundo, Dios lo escuchó y actuaron esos 12 atributos en él. Los 13 actuaron en él, porque entonces no era culpable. Dice, espera Israel en el Señor, porque en el Señor está, ¿qué cosa? La misericordia. Esa es la misericordia, los 13 atributos, esos están en él. Y con él abundante redención. Abundante. Sobra. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hay personas que dicen, bueno, Israel como nación será salva en algún momento. Solamente el día que venga en arrepentimiento a él. Dios, en su infinita misericordia, Dios le perdona, como mismo te perdonó a ti. La iglesia hoy está mal. Yo soy uno de los que piensa que sí. ¿Un % pequeño de la iglesia? No. La mayoría, en la historia, nunca en la historia de la humanidad, la iglesia, cuando digo iglesia me refiero al corazón del pueblo de Dios desde tiempos antiguos. Esa iglesia, ese corazón del pueblo de Dios, siempre ha sido una minoría. A veces hasta la más mínima expresión, como sucedió en tiempos de la destrucción de Jerusalén, con aquellos 2 testigos, Anás y Jesús, no Jesús el Mesías, sino un sumo sacerdote que se llamaba así. Aquellos 2 testigos que se paraban ante la nación a gritar y a hablar, y era la más mínima expresión de un remanente. Bueno, siempre ese Israel mayoritario. Cuando me digo Israel me refiero a personas que creen en Dios, pero que no viven los estándares divinos. Pues entonces, para ese grupo mayoritario también hay perdón, también hay redención, también hay los 3 atributos aplican. Espera Israel en el Señor, porque con el Señor está la misericordia y con él abundante redención. Él, aleluya, redimirá a Israel de todos sus pecados. Dios le bendiga y espero que en estos días de reflexión, en estos días de Selijot, en estos días de escuchar la trompeta y estar revisando nuestra vida, pero no porque tengo que revisarla, no, porque tengo la oportunidad de hacerlo, porque Él es misericordioso. Con ese deseo podamos estar disfrutando, aleluya, disfrutando de la fiesta de las trompetas. Amén.